una presentación de la historia de la universidad, de la institución universitaria, sus antecedentes, y en cierto modo entender cómo esa historia, ese pasado, esa genealogía, digámoslo así, está presente en la actualidad. Si queremos entender qué es la universidad, qué implica como forma de institución, de organización, el impacto que tiene en la comunidad, cómo es que se gestiona, cómo es que se concibe, cómo es que se crea y de qué manera reúne a, a docentes, a profesores, a investigadores y a estudiantes en un concepto de organización que centra su realidad en la creación y transmisión del saber y el impacto que éste puede tener en la comunidad. En épocas actuales donde los ritmos son vertiginosos, los cambios a veces son abruptos e inesperados, donde no es fácil predecir tendencias, expectativas. Es todo un desafío para la vida universitaria propiciar la formación de profesionales, de futuros agentes dentro de la comunidad, con intereses variados y que dentro de 3, 5, 6 años tengan que verse con un mundo que tal vez no sea exactamente igual al mundo en el que entraron, ¿no? Por poner un caso reciente, la irrupción masiva y popular de la inteligencia artificial, que era un proceso que ya venía hace años, pero que la aparición del chat GPT generó un impacto muy grande a todo nivel y, y son cambios inesperados, cambios que no están previstos o no están previstos en los tiempos quizá, pero aceleran procesos, cambian mecanismos, cuestionan ciertas coordenadas que nos parecían eh, estar custodiadas por el tiempo y por los formatos convencionales, y sin embargo tal vez tengamos que revisar. Digo esto como ejemplo simplemente porque si la universidad es un espacio que reúne, crea y articula la relación al saber y a su producción, tendríamos que distinguir realmente qué significaría información, dato, conocimiento, saber. Y en esto es interesante y es importante bosquejar la historia, ¿no? Y para esto nos vamos a guiar por un artículo escrito por el doctor Antonio Tursi, estimado amigo ya fallecido, y que presenta de un modo sintético pero profundo y adecuado esas características iniciales de cómo fue organizándose eh, este tipo de vida con respecto al saber y un antecedente fuerte, importante, con diferencias que también nos van a permitir entender mejor después qué significó la aparición de la universidad, tiene que ver con el mundo griego, desde luego. Siempre tenemos que ir ahí, en nuestra cultura occidental, si queremos entender eh, qué pasa con ciertas prácticas, con ciertas formas institucionales, con los conocimientos, con nuestras formas de vida. Los griegos tienen algo que decir y han sido el germen, esa cantera fecunda que hoy todavía nos anima, nos genera, digamos, nuestras formas de ser. Y allí el conocimiento no estaba nucleado en forma institucional al modo que lo entendemos actualmente, o se entenderá después cuando en el siglo más o menos 12, 13 aparezca el formato universitario más o menos como lo conocemos hoy día. Lo que había era una forma de nuclearse en relación a un maestro, ¿no? Un maestro que generaba una suerte de influencia, de creación de una especie de comunidad, de efecto así de cofradía, con ritos de iniciación, donde se custodiaba el saber allí, eh, un poco en reminiscencia a lo que en el mundo de Egipto era, digamos, la casta sacerdotal, que accedía a ciertos saberes, a cierta producción de conocimiento y quedaba recluida allí. Desde luego eran los únicos que manejaban, por ejemplo, la escritura, y más allá del oficio religioso, eh, por ejemplo, desplegaban la matemática, ciertos conocimientos de astronomía. Bueno, y esto en Grecia cobra un mayor valor.
Por poner una de las grandes tradiciones en este sentido fueron los círculos pitagóricos. Pitágoras es un personaje legendario, mucho más cercano a, a la leyenda que a la realidad, digamos, quién habrá sido Pitágoras, pero todo lo que se generó alrededor de él y lo que se generó concibiéndolo como un maestro, ¿no? Quedó un dicho llamado, un dicho que después en latín se expresa con la fórmula Master Dixit, que es el maestro dijo, y era una atribución de autoridad. Es decir, ese maestro que formaba discípulos y que el discípulo era el que concebía a ese personaje como maestro porque le atribuía saberes y sus palabras eran incuestionables. Y los saberes los transmitía de una forma secreta, particular, y que incluso en las sociedades pitagóricas incluía, además del saber, ciertos estilos de vida, ¿no? Hay muchas leyendas y muchos comentarios y alusiones a cómo se concibieron esos formatos de los círculos pitagóricos. Desde luego nosotros lo conocemos a Pitágoras por las matemáticas, el teorema de Pitágoras, ¿no? Y hoy la matemática es un saber obligatorio, presente, básico, en todo el sistema escolar y educativo en esas sociedades, pero que en ese momento era un saber de iniciados. Saber matemática no era solamente conocer ciertas propiedades de los números o las figuras, era encontrarse con un saber que expresara una perfección y en algún lugar del universo, físico o no físico, abstracto, ideal, hay algo perfecto. Em, ya entrados en lo que sería, digamos, ya la Grecia clásica y en particular la figura de Platón, ¿no? Desde luego Platón es discípulo de Sócrates y ya Sócrates es un maestro, pero es un maestro, digamos así, ambulante, un maestro que debate, que dialoga, que no escribe, que genera discípulos, pero esos discípulos son de alguna manera eh, personajes públicos. eh, no está institucionalizado el saber en el caso de Sócrates, pero sí es el caso de su gran discípulo Platón, que crea esa institución paro durante muchos siglos del conocimiento que fue la academia. De hecho, el término academia lo seguimos teniendo como el tipo de organización, de institución que reúne el saber, que recluye a los sabios y que en muchos casos, por ejemplo, o sea, aquí en nuestro país, en Argentina, cuando hablamos de las academias de ciencia, es un lugar como privilegiado que llegan ya los profesores eméritos, que llegan las personas que han hecho un largo recorrido profesional y muy meritorio y que componen ese tipo de institución, muchas veces con caracteres consultivos, ya sin la inquietud formativa, ¿no? En estos casos particulares que estamos mencionando, ¿no? Eh, y esa academia tenía ya requisitos de ingreso, tenía ya una articulación donde los maestros y los discípulos se vinculaban de un cierto modo, y había un proceso, digamos así, propedéutico de encontrarse con el saber bajo ciertos mecanismos, ¿no? Es famosa la inscripción que había en la Academia de Platón que decía: nadie que no sepa geometría puede entrar aquí. Era un requisito para entrar en el conocimiento o un requisito que debería desarrollarse dentro de la institución, saber matemática. Una matemática que no es un saber en sí mismo, pero además es un saber preparatorio para lo próximo, que en el caso de Platón sería el conocimiento que llamaríamos filosófico, el conocimiento de una inteligencia lúcida que captura, digámoslo así muy rápidamente, el ser de las cosas en el sentido más profundo y también metafóricamente más elevado. Eh, Incluso cuenta el discípulo de Platón, Aristóteles, que ahora mencionaremos unas palabritas, eh, los saberes más importantes no quedaron escritos, ¿no? Quedó mucha obra escrita de Platón, pero dice Aristóteles que los saberes más importantes seguramente los transmitía oralmente. Todavía hay ese efecto cofradía al entrar a la academia. Y además la academia era una institución de formación de dirigentes políticos, ¿eh?
el libro más importante que nos ha quedado, la compilación de libros, que es La República, la Politeia en griego, el texto de Platón, es básicamente un texto que se pregunta por qué es vivir en comunidades, cómo organizarse políticamente, y también, en términos más amplios, qué es la educación, cómo se organiza con justicia una sociedad, qué es el conocimiento, cómo se da. Bueno, un libro, sin duda, quizá el libro más influyente en la historia de la filosofía occidental, en el sentido no de dar cerrada a las discusiones, sino de haberlas propiciado, generado, y además discusiones, y esto es muy importante decirlo, la universidad será después un ámbito de creación, discusión y transmisión del saber, porque, bueno, en esos textos dialogan Sócrates y los sofistas, o Sócrates y sus discípulos, que son, digamos, personajes que buscan el saber o que buscan imponer saberes, eh, buscan argumentar, contraargumentar y exponer sus perspectivas, ¿no? Es decir, todavía falta algo para que la universidad se constituya como tal, pero estas instituciones son muy importantes en el sentido organizativo, en el sentido de una enseñanza que es de carácter, y hay que decirlo, y el texto de Antonio Turci lo marca bien, es de carácter privado, es decir, no es el Estado el que se hace cargo de la educación, o no está involucrado de una manera directa. Desde luego que este es un problema que se va a plantear después justamente Platón, ¿no? Aristóteles, su discípulo, no continúa en la academia, pero crea una propia institución llamada el liceo. Fíjense esta palabra liceo que también tiene ascendencia en nuestro vocabulario. También llamamos liceo instituciones que tienen que ver con lo educativo, con lo formativo e incluso ya en un carácter, digamos, más profesional o habilitante a alguna profesión. No era esto el objetivo de Aristóteles, ¿no? Y también hay en él una organización del conocimiento, esto es muy importante. Hay distintos tipos de ciencias, ya nos plantea Aristóteles, ciencias que no están distribuidas así en la actualidad, pero que no están lejos, en algún sentido, de cierta configuración del conocimiento, ¿no? Él hablaba de ciencias productivas, que serían las ciencias técnicas, las ciencias que requieren saberes profesionales, métodos para alcanzar el conocimiento y para aplicarlo. Son ciencias que se supone que son útiles. Eh, Están reunidas bajo la palabra griega tecne, o sea, capacidad de producir algo. Después estaban las ciencias prácticas, lo que después llamaríamos ciencias vinculadas a las acciones humanas, el núcleo 3, ahí la economía, la ética y la política. Y luego están las ciencias que él denomina teoréticas, ciencias contemplativas, ciencias donde el saber no es aplicado a transformar la realidad o a los vínculos humanos, sino que son ciencias que suponen el amor al saber en sí mismo, y en principio conocer eso no es saber, un saber aplicativo, es un saber para alcanzar el alto grado del conocimiento, que es, para Aristóteles, la gran misión humana, el conocimiento. Si las universidades siguen teniendo prestigio o aún prestigio más allá de formar profesionales, es porque el saber más elevado de una sociedad, por en algún sentido, está allí, y el solo hecho de saber, el solo hecho del conocimiento es un hecho eh, esperable, auspiciable por la comunidad, porque tiene, dice Aristóteles, algo que ver con la naturaleza humana, ¿eh? Todos los hombres, todos los seres humanos, desean por naturaleza conocer. Y en esa aspiración está la condición humana, y la universidad a futuro, no es el mundo griego aún, será el lugar donde eso suceda, al menos en algún sentido. Y estas ciencias teoréticas tienen que ver efectivamente con contemplar el saber en el grado más alto. Para Aristóteles están lo que hoy llamaríamos matemáticas, es decir, aritmética y geometría. Hasta ese momento aritmética y geometría eran ciencias separadas. La física, entendida en un sentido tal vez un poco distinto a lo que se entendió muchos siglos después. Y desde luego la filosofía o la metafísica como ciencia del gran conocimiento de las primeras causas y principios. Bueno, esta organización entonces ya del saber, como decíamos, de carácter también privado, aún nucleado en un maestro, fue lo prototípico de estas épocas. Y esta academia de Platón en particular, más que el liceo, perduraron muchos siglos, hasta el siglo VI después de Cristo. Pensemos que la academia de Platón se crea hacia el 385 antes de Cristo, y
y llega hasta el siglo VI después de Cristo. Imagínense, 519 después de Cristo, no hay aún universidad que haya durado tanto como la Academia de Platón, que después es cerrada una vez caído el Imperio Romano, en época ya de la Edad Media. Y ya en esa Edad Media nos encontramos con otra institución, que es la Iglesia cristiana, el cristianismo más allá de la religión como concepción de la vida, donde el saber ahí tiene un lugar importante, pero es un lugar distinto a esa búsqueda del saber del mundo griego, de aspiraciones prácticas, productivas, ¿no? Más allá de las teoréticas. Es un saber que se involucra con la comunidad del mundo griego. El saber del mundo medieval es un saber preparatorio para la teología, es decir, la gran ciencia es esa, la teología, y se crean las escuelas abaciales, los abats, los claustros, están encerrados, viven en monasterios, y el saber está allí, y se arman, digamos, lo que ya venía en el mundo griego, pero se arman con claridad las llamadas 7 artes liberales, divididas en, en dos grupos. Las ciencias vinculadas al lenguaje y al pensamiento, trivium, 3 vías, ¿no? Y las ciencias vinculadas a la realidad, a las cosas, que son las llamadas en latín quadrivium, 4 vías. Ahí están la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. La música es considerada una ciencia. Y luego nos encontramos con la trivium, que tiene que ver efectivamente con las 3 vías del lenguaje y del pensamiento, que supone eh, el, el conocimiento de la gramática, ¿eh? Primero habrá sido del griego, luego del latín, la retórica, que tiene que ver con cómo se manifiesta el conocimiento, y la dialéctica, que sería la forma de razonar adecuadamente. Gramática, dialéctica, retórica, ciencias del lenguaje. Pensemos que artes liberales porque no se usan las manos, ¿sí? Hay un dicho, juego de manos, juego de villanos, que tiene que ver con que los que trabajaban, los que usaban las manos, no accedían al conocimiento. Además, una visión un poco negativa del trabajo manual, ¿no? Después, desde luego, reivindicado de diversas maneras, pero en principio es eso. Y quienes vivían allí en los claustros tenían que tener ciertas reglas, ciertas actividades, y más allá de que en la formación del clero, de la iglesia, de los sacerdotes, lo importante es rezar, la plegaria, pero también el conocimiento, el saber, el estudio de las escrituras. Y esto ha sido muy importante porque ahí se armó el saber, ese saber medieval, ese saber que entroncaba toda la sabiduría griega, greco-romana. Saltamos un poquito de lo del mundo romano, que fue muy rico, muy interesante, y eh, el saber que viene de la tradición judeo-cristiana. En esa configuración, en esa mezcla, se crea el pensamiento medieval y el pensamiento europeo, ¿no? Eh, y en esas escuelas abaciales sigue transmitiéndose el saber en un mundo que no tiene ciudades, en un mundo que es un mundo feudal, hasta que empiezan a irrumpir, digamos, organizaciones que tenderán después a lo que es la burguesía, al nacimiento de las ciudades, y allí esas escuelas que están apartadas un poquito de los mínimos núcleos urbanos que había en la Edad Media, empiezan a ser parte un poquito de ese tejido, y empiezan a aparecer formaciones que no solamente hacen a la educación del clero, sino también a, a los intereses de, bueno, de esas clases más pudientes, de esas clases cercanas a, digamos, a las cortes, y empiezan a aparecer a partir del siglo más o menos 10, 11, las escuelas llamadas catedralicias, que ya le abren un poco el lugar a otros saberes, ¿no? Y recuperan saberes que venían de la antigüedad, ¿sí? Eh, Pensemos que ciencias como por ejemplo la medicina o la arquitectura habían prácticamente desaparecido de la formación importante, fuerte, que había todavía en el mundo antiguo, ¿no? Pensemos figuras como Hipócrates y Galeno en medicina. Pensemos en matemática, en astronomía, figuras como Euclides,
hay mucho Pitágoras, eh, pero, por ejemplo, Arquímedes, ¿no? Tan importante para los estudios que derivarán después, no sé, la química, por ejemplo, o Ptolomeo, en los que son los estudios astronómicos, ¿no? Eh, Pensemos simplemente que los elementos de Euclides, ¿no? Es el segundo libro más editado de la historia de la humanidad, ¿eh? Primero, desde luego, la Biblia. Sí, la importancia que ha habido al saber y al saber matemático, de hecho, todavía se siguen estudiando, ¿no? Desde luego, la matemática ha cambiado en los últimos par de siglos bastante, pero esos principios de Euclides, compilados probablemente por él, algunos quizás puestos en primer lugar por él, pero tan y tan importantes, ¿no? Esto se recupera fuertemente hacia ese final de la Edad Media y además empiezan a reaparecer obras de la antigüedad que habían sido como olvidadas y que vienen, interesante esto, vienen del mundo árabe, especialmente del sur de España, esa España musulmana, esa España árabe, pensadores, no sé, como Avicenna, Averroes, que traducen a los pensadores y demás, y que le abren el camino, digamos, a que después ese mundo que va a ser el de la universidad esté conteniendo muchos saberes que hay que recuperar del pasado, ¿no? Y esto es muy importante porque lo que va a implicar en principio también es la aparición de grandes escuelas de traductores que permitan traducir obras del griego al latín. Recordemos el latín ya ahora se convierte en una especie de lenguaje oficial y formal, ¿no? Y ya así entrados más o menos en el siglo XIII, ya estaríamos ahí en la creación de las universidades, eh, que fueron, vinieron de esas escuelas catedralicias, esas escuelas que ya no eran escuelas solo para formar el clero, sino también para formar con algunos otros saberes, como decíamos, se amplía el saber a otras instancias. Decíamos, por ejemplo, la importancia de empezar a estudiar cuestiones de la medicina o de la arquitectura, y que después la universidad nace un poco antes del Renacimiento, pero que en el Renacimiento es una eclosión fabulosa, otra vez de ese mundo greco-romano, y donde efectivamente brillan las artes, pensemos figuras como Leonardo, eh, Miguel Ángel, Rafael, por ser algunos, ¿no? Pero volviendo un poquito antes, en el siglo XIII empieza el formato universitario más o menos tal cual lo conocemos hoy. Eh, Ciudades como París, Bolonia, eh, que empiezan, desde luego, ciudades, pequeñas ciudades, eh, que empiezan a tener necesidades de formación de profesionales y profesiones u oficios que en real no se transmitían en las escuelas catedralicias, ¿no? Recordemos todavía esa herencia abacial de las artes liberales y de saberes que no implican las manos. Los saberes de las manos en los oficios eh, están en manos de los gremios, la carpintería, la albañilería, la herrería y diversos oficios, por ejemplo, de la construcción, se transmiten en los gremios. El gremio, que hoy por hoy lo pensamos más bien como una actividad sindical, el gremio era un lugar de formación, donde habían, digamos, maestros de la profesión que les enseñaban a sus discípulos, y bajo ciertos rigores y transmitiéndole un saber muy pausadamente y con mucho celo del oficio, digamos, ¿no? O sea, quizás de todos esos oficios, el único que guarda un poco los secretos es el oficio de la magia, digamos, que está más cerca del hobby o del entretenimiento que de la, de lo profesional, ¿no? Pero un carpintero, un albañil, un herrero, y todos los oficios, por ejemplo, de la construcción, pero también otros oficios, ¿no? Ligados quizá, no sé, a la gastronomía o a la salud, eh, estaban realmente muy eh, eh, revelados en secreto, digamos, ¿no? Eh, bueno, ¿y qué implicó el nacimiento de las universidades? Que se juntó la estructura del gremio como institución y forma de organización donde hay un maestro que le enseña a un discípulo, con las estructuras de estas escuelas catedralicias que tenían, digamos, ese amparo institucional de la iglesia, pero también eh, el amparo, digamos, de la estructura del poder político, ¿no? El poder real, digamos, ¿no? De hecho, entre disputas entre el poder político y religioso, muy fuertes y muy importantes y muy
articuladas en esos tiempos van a ser la universidad, pero no solo por el amparo de, de los poderes políticos o eclesiásticos, sino justamente sosteniendo que esa estructura que le da vida, fortaleza, es la universitas, ¿no?, de maestros y alumnos, ¿no? Con ese término, universitas magistrurum et scholarium, ese es el concepto, ¿no? Es decir, unión de maestros y estudiantes. Aquí la palabra universitas, que desde luego resuena la palabra universal, saber universal, el saber que implica el conocimiento más vasto, y que aquel que accede al conocimiento tiene que tener, digamos, una visión amplia de la formación. Pensemos que todo esto es lo que habita como tema, como problema, los planes de estudio, ¿no? Cuando revisan los planes de estudio de las carreras que van a estudiar, tienen que ver qué materias son de una formación universal, que aspira a que alguien que sale de la universidad tenga una visión vasta, pero al mismo tiempo conozca el universo de su profesión en algún sentido, ¿no? Eh, no tenga solamente un conocimiento específico, sino universal. Pero también la palabra universidad significa unión. Y esto es muy importante en términos de la organización, por lo menos en esos tiempos, la unión de maestros y alumnos, maestros y estudiantes, ¿no? Fíjense que ya desaparece la palabra discípulo, ¿no? Antes había una relación maestro-discípulo, ¿no? Pensemos Sócrates, maestro de Platón, Platón, maestro de Aristóteles. Esa relación así filial, paternal, eh, que te revela saberes, a la relación de un profesor y un estudiante, donde el profesor se encarga de desplegar un programa. Pensemos que hoy es eso, el profesor despliega un programa que lo antecede al docente, el docente lo tendrá que desarrollar. Cuando vean los planes de estudio, fíjense toda la estructura curricular de las distintas materias, las estructuras curriculares que van a tener ahí en sus formaciones. Después, cuando cursen cada materia, fíjense, entonces el programa, el profesor allí esboza sus fundamentos, sus objetivos, qué harán en las clases, la bibliografía, cómo serán los sistemas de evaluación, etcétera. Esto es muy importante. Verán, digamos, hay toda una serie de documentos aquí, de textos para estudiar, que tienen que ver con entender el estatuto de la universidad, entender los reglamentos, entender, digamos, cómo se convive, ¿no? Y qué implica ser universitario. Es decir, que pasar por la universidad y gestionar tu vida universitaria. Y se hacía reglamentariamente, es decir, y esto es muy importante, ¿no? Esa unión de maestros, profesores y estudiantes estaba reglamentada, había estatutos que organizaban, por ejemplo, cómo se entraba a la universidad, cómo se egresaba de la universidad, cómo se organizaban los planes de estudio y qué autoridades tenían. Había un rector elegido, además elegido por los claustros, muy similar a la actualidad, muy similar en el sentido de cómo hoy construimos la universidad, que implica claustros. Esto se verá cuando estudien el estatuto de la universidad, verán que está organizada en claustros, es decir, grupos, cada uno con su identidad, que funcione y que participa del cogobierno de la universidad. El claustro docente, el claustro no docente, el claustro estudiantil, ¿no? De ahí todos tienen representantes, formas organizativas de esa representación, y que arman la vida de la organización de la universidad, ¿no? Anticipándome un poquito a lo que será después en la historia argentina en las universidades, tienen el principio de autonomía y autarquía, es decir, autonomía en el sentido de darse sus normas. De luego hay una legislación, en este caso la Ley de Educación Superior, que en otro video repasaremos un poquito, vinculada al Estatuto de la UNSO, eh, sostiene estos principios, la autonomía y autarquía, que es básicamente que determina sus normas, no de cualquier modo, pero está atada, digamos, a una visión global, pero que la universidad tiene esa posibilidad de determinar, por ejemplo, qué carreras va a tener, cómo se va a organizar. Por ejemplo, hay universidades que se organizan en formato de facultades, en este caso la UNSO se organiza en el formato de departamento. Tiene que ver con la autonomía, y la autarquía tiene que ver con la cuestión presupuestaria. Si bien el presupuesto depende, después lo charlaremos,
del presupuesto nacional, la Universidad Nacional, universidad, decimos, pública, pero en realidad tenemos que decir que es una universidad nacional, es en el sentido de organizada por una ley del Congreso Nacional, eh, y es sostenida en gran medida por el presupuesto que anualmente vota el Congreso, ¿no? Por eso es muy importante entender ese lugar de arraigo que tiene una universidad en la comunidad, porque la comunidad la sostiene, la hace posible, y además, bueno, frente a esa comunidad, la universidad tiene que responder con lo que hace, que es crear, transmitir, complejizar el saber y hacer que aquellos que atraviesen la vida universitaria sean agentes activos de la manera que corresponda en esa creación del saber, que es de distinta índole, y se vinculen con la comunidad también de distintas maneras, ¿no? Pero esta comunidad, volviendo entonces al siglo XIII, especialmente, por ejemplo, la Universidad de París o de Bolonia, era muy fuerte entonces el vínculo de docentes y alumnos, y al punto tal que recibía alumnos de distintos lugares, y era realmente un conglomerado étnico y lingüístico de lo más variado, al punto tal que si hay alguna dificultad, alguna pelea, eh, esa comunidad se podía ir, se podía disgregar y crear otras universidades. De hecho, así pasó, ¿no? Eh, Pasó que se fueron abriendo universidades a partir de las rupturas o traslados de profesores y alumnos de una universidad a otra. Esto ha pasado con la Universidad de París, con la Universidad de Bolonia, que se separaron y se arman otras universidades, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, la Universidad de Padua, por ejemplo, se forma por alumnos que se retiraron de Bolonia, o la Universidad de Nápoles, por alumnos y estudiantes que se retiraron de la Universidad de Salerno, por ejemplo, ¿no? Desde luego que después se necesita el poder político para, y esto es un tema muy importante, formalizar los saberes que salen, digamos, de los egresados, formalizar a los egresados y a los títulos. Pensemos la importancia de los títulos habilitantes, por ejemplo, profesiones que requieren matriculación, o el saber en el sentido del título que da y ese título que tenga carácter oficial, ¿no? Pensemos que en la relación maestro-discípulo no importa la formalización de ese saber, lo que importa es que el saber exista y que haya una especie de transformación en la persona, ¿no? Eh, con respecto a ese saber, ¿no? Eh, bueno, esto era muy, muy importante, y este proceso, ¿no? Que generó, digamos, la aparición de la vida universitaria. Y bueno, y cómo se van ampliando de a poco entonces eh, los ámbitos del saber, ¿no? Desde luego que es una universidad marcada también por este entrecruzamiento, el nacimiento con las escuelas catedralicias, tiene la teología muy en el centro también, la aparición de otros saberes, como decíamos, el saber vinculado al derecho, a la medicina. Pensemos que las ciudades necesitan en su organización a médicos, abogados y cada vez más profesionales. Y con una particularidad, las universidades pueden ser instancias muy fecundas de creación de saber o pueden convertirse en, digámoslo así, bastiones conservadores cuando son captadas o cooptadas por el poder, y lo que hacen en vez de generar el saber, remiten a conservar el saber, ¿no? Por poner un ejemplo, eh, ese siglo XIII, XIV son siglos fecundos para la universidad. Pero ya siglo XV, XVI, la universidad se empieza a volver muy arraigada a los saberes que tiene y no se convierte en lugar de gran debate y creación del saber. Y de hecho, los grandes personajes del Renacimiento, Leonardo en particular, no son personajes universitarios. La universidad, si no se renueva en la transmisión del saber, en la creación del saber, se vuelve como reaccionaria, se vuelve conservadora, es más, rechazando un poco los saberes nuevos. Y por lo tanto el saber creador va a pasar por otro lado, ¿no? Eh, Pensemos, por ejemplo, en la actualidad también, ¿no? Hay estos debates, ¿no? Donde
Bueno, puede decirse que la universidad forma, pero el conocimiento real lo tenés cuando vas a trabajar, o supongamos un mercado laboral que dice, sí, sí tenés el título, pero te pido la experiencia laboral y en el currículum parece pesar tanto más la experiencia laboral que el título, ¿no? Bueno, digo esto simplemente como preguntas acerca de dónde sucede eso. Para poner otro caso histórico famoso, el gran filósofo y matemático René Descartes se forma en la mejor universidad de su época, 1600, comienzo del siglo XVII, y dice, me formé en la mejor universidad, la Universidad Jesuítica de La Flèche, y dice, tuve los mejores maestros, mis compañeros eran todos brillantes, pero la verdad que no aprendí mucho, no aprendí lo que quería, ¿no? Lo tuve que salir a buscar el mundo, ¿no? Eh, Como la universidad, sí, un gran lugar de conocimiento formalizado, estatuido, pero la inquietud, la búsqueda pasaba por otro lado. Digo esto como interrogantes que tenemos, desde luego. Hoy ya la universidad no es un lugar sagrado donde están los conocimientos, la información. Hoy están en los dispositivos, en las tecnologías. La universidad tiene otra tarea, otra tarea vinculada a qué hacer con ese conocimiento, a cómo organizar el proceso de adquisición, por qué pasos desarrollarse y, desde luego, una especie de compromiso con generar profesionales cuyo saber y conocimiento y profesionalidad impacte favorablemente en la comunidad, ¿no? Es hasta tal punto reaccionaria, conservadora la universidad, que ya en épocas de la Revolución Francesa, fines del siglo XVIII, es cerrada, ¿eh? Justamente por ser considerada así, conservadora. Recién abre unos años después con Napoleón, que crea la Universidad de París, eh, y ahí sí tiene otra misión, otra función, que esto va a impactar mucho en la historia de las universidades en Argentina. Esa universidad, después Universidad Napoleónica, ya no es una universidad nucleada en la teología o en la formación de algunos profesionales más bien aristocráticos. No, no, tiene que ver con eh, una concepción nueva del Estado, el Estado que se hace cargo de la educación, el Estado que quiere formar sus profesionales y sus cuadros eh, profesionales para el Estado, y de algún modo es muy importante que se conciba, digamos, la vida universitaria en términos de su anclaje en la sociedad, en la comunidad, y además tiene una tarea casi cercana a lo que hoy llamaríamos un ministerio de educación, es decir, organizar todo el sistema de formación, ¿no? Eh, y, digamos, también en ese sentido una tarea de gestión del sistema educativo, más allá de la estructura, digamos, propiamente el conocimiento, ¿no? Y por poner una última mención, como un texto muy rico de Antonio Torsi, estoy solamente señalando algunos aspectos, eh, y por mostrar algo que impactó mucho en el mundo universitario, ya desde el siglo XV y XVI en adelante, hasta el siglo, digamos, XIX, fue, digamos, la ruptura en el cristianismo, la reforma protestante y la contrarreforma. La universidad fue un lugar de debate, de eco de todo eso, y generó mucha discusión teológica, pero también eh, la importancia que tuvo la universidad como foro de debate, de preocupación y demás, ¿no? Eh, eh, bueno, después nos interesará también un poco cómo todo eso impactó, digamos, en la creación de las universidades aquí en América y después en particular en Argentina, pero eso lo dejaremos entonces para un próximo encuentro. Les mando un fuerte abrazo y nos seguimos encontrando en próximas clases.